Bienvenidos a la Bohemia de la Palabra, un espacio para rescatar el buen decir, viajar por la literatura universal, recordar las aulas, recorrer las calles del barrio y desgranar historias a través de las notas de una guitarra. Póngase cómodo que la tertulia ya comienza. Me importó dejarlo todo y en esas aguas me eché a navegar. Vinieron meses de todo en calma, amor, dicha y felicidad. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su programa La Bohemia de la Palabra, en donde su servidor Jorge Rodríguez, profesor, músico, poeta y algo de loco, como diría mi querido Germán Valdés Tintán, les he preparado para esta ocasión algunos temas que espero que sean de su agrado. Preparen su bebida favorita porque la bohemia está por comenzar. Y ya estamos aquí de regreso en la Bohemia de la Palabra, con esta sección, la primera sección, el pizarrón de la discordia. El día de hoy la palabra de la que vamos a hablar es una de mis palabras preferidas, y los que me conocen no me dejarán mentir. La palabra a la que me refiero es empatía. Empatía, si nos vamos a las raíces griegas, quiere decir, viene de dentro, y pathos, que es el sufrimiento, es decir, como un sufrimiento interior, pero es hasta el siglo XIX cuando el filósofo y psicólogo alemán Theodor Lipps creó una palabrita que, perdónenme si la pronuncio mal, pero la verdad el alemán no es de los idiomas que pueda manejar aparte del español. El Einfühlung, que significa sentirse adentro de. Pero es hasta 1909 cuando Eduard Titchener retomó el término griego y creó la palabra empatía con el significado que lo conocemos el día de hoy, que es estar en el lugar del otro. Que es tan importante, no solo en México, sino en todo el mundo. Tendemos los seres humanos a juzgar a las demás personas muy a la ligera, sin pensar lo que vienen arrastrando tras de ellos. Entonces, el ponerse en el lugar del otro, el tratar de entender por qué es la forma de actuar que tiene una persona, es muy importante. Pienso que si todos fuéramos más empáticos, nuestra sociedad sería otra. Y a propósito de este tema de la empatía, quiero leerles un poema del argentino Alberto Cortés, que él también lo musicalizó, es un músico poeta, que se llama Los demás. Póngale mucha atención porque la primera parte es el planteamiento de la idea. Nunca estamos conformes del quehacer de los demás y vivimos a solas sin pensar en los demás, como lobos hambrientos acechando a los demás, convencidos que son nuestro alimento los demás. Los errores son tiestos que tirar a los demás, los aciertos son nuestros y jamás de los demás. Cada paso un intento de pisar a los demás, cada vez más violento es el portazo a los demás. Las verdades ofenden si las dicen los demás, las mentiras se venden cuando compran los demás. Somos jueces mezquinos del valor de los demás,
pero no permitimos que nos juzguen los demás. Apagamos la luz que por amor a los demás encendió en una cruz el que murió por los demás, porque son ataduras comprender a los demás. Caminamos siempre a oscuras sin pensar en los demás. Nuestro tiempo es valioso, pero no el de los demás. Nuestro espacio precioso, pero no el de los demás. Nos pensamos pilotos del andar de los demás. Donde estemos nosotros, que se aguanten los demás. Condenamos la envidia cuando envidian los demás, mas lo nuestro es desidia, que no entienden los demás. Nos creemos selectos entre todos los demás, seres pluscuamperfectos con respecto a los demás. Y miren nada más qué belleza, aquí viene el remate que le da el señor Alberto Cortés, después de tanta repetición de los demás, dice: olvidamos que somos los demás de los demás, que tenemos el lomo como todos los demás, que llevamos a cuestas unos menos y otros más, vanidad y modestia como los demás. Y olvidando que somos los demás de los demás, nos hacemos los sordos cuando llaman los demás, porque son tonterías escuchar a los demás, lo tildamos de manía al amor por los demás. Esta es una belleza de poesía que escribió el señor Alberto Cortés, y que por ahí a lo mejor hay algunas palabritas que se les dificultan un poquito. Adelantándome un tanto, menciona tiestos, que son pedazos de alguna vasija de barro. Aquí en México le llamamos tepalcates. Y también la desidia, que es la negligencia, la falta de cuidado. La palabra mezquino, que es ser tacaño. Esas palabritas pueden significarnos alguna dificultad, pero ya aquí las hemos mencionado. Este es precisamente el mayor significado de lo que es la empatía, ponernos en el lugar de los demás. No se despeguen, regresamos con más de la bohemia de la palabra. Ya estamos de regreso aquí nuevamente, amigos, en esta bohemia de la palabra, y en la siguiente sección que tenemos, que es las páginas de buena tinta. Y qué mejor tinta que la que pudo utilizar un gran personaje. La semana pasada les hablé de uno de mis consentidos en la poesía, que es Salvador Díaz Mirón, y ahora les voy a hablar de otro consentido, no solo de la poesía, sino también de la leyenda, el señor Gustavo Adolfo Bécquer. Aquí tengo el librito que se llama Rimas, Leyendas y Narraciones. De este libro he escogido para esta ocasión una leyenda hermosa que se llama La Promesa. Para abreviar tiempos voy a leer algunas partes y otras las voy a platicar. La primera escena nos cuenta lo siguiente, Gustavo Adolfo. Margarita lloraba con el rostro oculto entre las manos. Lloraba sin gemir, pero las lágrimas corrían silenciosas a lo largo de sus mejillas, deslizándose por entre sus dedos para caer en la tierra hacia la que había doblado su frente. En este llanto de Margarita es simple y sencillamente porque su enamorado Pedro le dice que va a tener que dejarla por algún tiempo para unirse a la guerra, siendo él el asistente más cercano, el escudero principal del conde de Gómora. Y fíjense, esto se los tengo que leer. Margarita, para ti el amor es todo, y tú no ves nada más allá del amor. No obstante, hay algo tan respetable como nuestro cariño, y es mi deber. Nuestro señor, el conde de Gómara, parte mañana de su castillo para reunir a su hueste a las del rey don Fernando, que va a sacar a Sevilla del poder de los infieles, y yo debo partir con el conde.
Bueno, pues resulta que sigue el llanto, él promete regresar. Volveré, te lo juro, volveré a cumplir la palabra solemnemente empeñada el día en que puse en tus manos ese anillo, símbolo de una promesa. Pedro, exclamó entonces Margarita, dominando su emoción y con voz resuelta y firme, ve a mantener tu honra. Y al pronunciar estas palabras, se arrojó por última vez en los brazos de su amante. Después añadió con acento más sordo y conmovido, ve a mantener tu honra, pero vuelve a traerme la mía. Al día siguiente, aunque Margarita no quería asistir a despedir a las huestes del conde de Gómara, sus hermanos la obligan a asistir a ese momento. Nos cuenta aquí tan detalladamente cómo salían aquellos ejércitos con los pendones, las bandas sonando, y resulta que al estar ahí más a fuerza que por gusto, Margarita se da cuenta de que Pedro no es el escudero del conde de Gómara. Pedro es el conde de Gómara. Al verle, dice aquí, les voy a leer, al verle la multitud levantó un clamor inmenso para saludarle, y entre el confuso vocerío se ahogó el grito de una mujer que en aquel momento cayó desmayada y como herida de un rayo en los brazos de algunas personas que acudieron a socorrerla. Era Margarita. Margarita, que había conocido a su misterioso amante en el muy alto y muy temido señor conde de Gómara, uno de los más nobles y poderosos feudatarios de la corona de Castilla. Pues ya se imaginarán en la Edad Media el honor era algo que no se podía dejar de lado, y pues al ver la reacción de su hermana, el hermano mayor le interroga y se da cuenta de que ella ha sido amante de don Pedro, el conde de Gómara, y la priva de la vida, le quita la vida en ese momento. Y mientras esto sucede en el pueblo, el ejército ha empezado a luchar contra los moros, y en una ocasión se desboca el caballo de Pedro, va galopando fuertemente directo al ejército moro. Todos creen que ahí quedará la vida del conde, pero de repente el caballo da vuelta, se detiene, se para en seco, da la vuelta y regresa con el ejército. Cuando le interrogan más adelante su escudero al conde, le dice que una mano blanca apareció y sujetó la rienda del caballo y lo detuvo en seco y lo obligó a regresar. El escudero le dijo: señor, no iba nadie a su lado, usted iba solo, iba a perder la vida. A partir de ese momento, Pedro empieza a tener una serie de alucinaciones con una mano blanca. Les voy a leer otro fragmento que dice así: una mano hermosa, blanca hasta la palidez, que descorrió las cortinas, desapareciendo después de descorrerlas. Desde entonces, a todas horas, en todas partes, estoy viendo esa mano misteriosa que previene mis deseos y se adelanta a mis acciones. Termina la lucha contra los moros, regresan sanos y salvos el ejército del conde de Gómara, y al regresar en el camino, en uno de los tantos lugares en los que pasan la noche,
escucha a un cantaor, vamos a decirle, que está interpretando estos versos. La niña tiene un amante que escudero se decía. El escudero le anuncia que a la guerra se partía. Te vas y acaso no tornes, tomaré por vida mía, mientras el amante jura. Diz que el viento repetía, Malaya quien en promesas de hombre fía. El conde con la mesnada de su castillo salía, ella que lo ha conocido, con gran aflicción gemía. Ay de mí, que se va el conde y se lleva la honra mía. Mientras la cuitada llora, diz que el viento repetía, Malaya quien en promesa del hombre fía. Su hermano que estaba allí estas palabras oía, nos has deshonrado, dice, me juró que tornaría, no te encontrarás y torna, donde encontrarte solía. Mientras la infeliz muere, diz que el viento repetía, Malaya quien en promesas de hombre fía. Muerta la llevan al soto, la han enterrado en la umbría, por más tierra que le echaban, la mano no se cubría. La mano donde un anillo que le dio el conde tenía, de noche sobre la tumba, diz que el viento repetía, Malaya quien en promesas de hombre fía. Al escuchar estos versos, el conde inmediatamente sabe que se refieren a su historia de él con Margarita. Se acerca, interroga a la persona que ha estado cantando y dice, ¿de qué tierra eres? De la tierra de Soria. ¿Dónde has aprendido este romance? ¿A quién se refiere la historia que cuentas? Volvió a exclamar su interlocutor, cada vez con muestras de emoción más profunda. Señor, dijo el romero clavando sus ojos en los del conde con una fijeza imperturbable, esta cantiga la repiten de unos a otros los aldeanos del campo de Gómara, y se refiere a una desdichada cruelmente ofendida por un poderoso. Altos juicios de Dios han permitido que al enterrarla quedase siempre fuera de la sepultura la mano en que su amante le puso un anillo al hacerle una promesa. Vos sabréis, quizá a quién toca cumplirla. En un lugarejo miserable y que se encuentra a un lado del camino que conduce a Gómara, he visto no hace mucho el sitio en donde se asegura tuvo lugar la extraña ceremonia del casamiento del conde. Después que éste, arrodillado sobre la humilde fosa, estrechó en la suya la mano de Margarita, y un sacerdote autorizado por el Papa bendijo la lúgubre unión, es fama que cesó el prodigio y la mano muerta se hundió para siempre. Al pie de unos árboles añosos y corpulentos hay un pedacito de prado que al llegar la primavera se cubre espontáneamente de flores. La gente del país dice que ahí está enterrada Margarita. Ojalá y haya sido de su agrado esta leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer. Háganmelo saber, por favor, a través de mis redes sociales y, como dijimos, sugiéranme qué es lo que quieren escuchar. Esta leyenda es una solicitud que hizo una gran amiga Edith Huerta, a quien le mando un fuerte saludo, y cumplida, misión cumplida, una leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer. Y pues no se despeguen, ya regresamos, venimos con la Bohemia de la Palabra, con otra sección muy interesante. Grupo Nuevo Rumbo. Que nunca olvidaré, y bebí el licor de tus labios, en tu boca que de besos llené,
Ya estamos de regreso aquí en su programa La Bohemia de la Palabra. Y vamos con la siguiente sección que es el personaje de la semana. En esta ocasión, pues, ¿quién más podría ser que el autor de la leyenda que les acabo de leer y de contar, que es Gustavo Adolfo Bécquer? Su verdadero nombre era Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida. Nació en Sevilla en 1836. ¿De dónde salió entonces el Bécquer? Pues de un antepasado flamenco que se dedicaba al comercio. A su hermano Valeriano y a Gustavo Adolfo les pareció más sonoro, más artístico el apellido Bécquer, y entonces lo usaron como nombre artístico. El padre de ambos era pintor. Desgraciadamente quedaron huérfanos a muy temprana edad. Su padre murió cuando Gustavo Adolfo tenía 5 años y su madre murió cuando él tenía 11. Al quedar tan pequeños, sin protección, se encargó de su crianza su madrina Manuela Monajay. Para gran fortuna de Bécquer, ella era una mujer culta que tenía una biblioteca muy amplia, y de ahí surgió su gusto por las letras. Su hermano Valeriano sí se dedicó a la pintura. La pintura que estamos viendo en este momento en pantalla, de la imagen de Gustavo Adolfo Bécquer, fue pintada precisamente por su hermano Valeriano. A los 18 años se le ocurre a Gustavo Adolfo Bécquer partir hacia Madrid para buscar precisamente una mejor vida, estando en la capital, donde podía él conocer a gente importante y que lo auxiliara, lo guiara por el mundo de las letras. Valeriano se fue con él, eran inseparables. Más adelante se enferma Gustavo Adolfo de una enfermedad que en aquel tiempo era incurable, la tuberculosis. Para tratar de sanar, o al menos sentirse mejor, parten al monasterio de Veruela, en las faldas del Cerro de Moncayo. Ahí precisamente en ese monasterio, que ya no funcionaba como monasterio, sino como un lugar de reposo, de descanso para gente enferma, ahí escribió toda una serie de poesías y de cartas que se llamaban Cartas desde mi celda. Él consiguió trabajo como colaborador del periódico El Contemporáneo, y ahí de eso sobrevivió. En 1867 Gustavo Adolfo Bécquer ya había compilado todas sus poesías en una serie de manuscritos, y se los había entregado a su amigo Luis González Bravo para que le hiciera el favor de publicarlos. Él se iba este señor Luis González Bravo se iba a encargar de publicar las poesías en una editorial, pero para la desgracia de Gustavo Adolfo, en el siguiente año, en 1868, se estalla una revolución, la que le llaman la Gloriosa, y los pergaminos, las hojas en que había escrito todos estos poemas, desaparece. Entonces, ahí en el monasterio de Veruela, él se encarga de recordar, de escribir, de reescribir de memoria, pues las poesías de las que se acuerda. Las leyendas
le resultan un poquito más fácil de rescatar porque se las envían desde el contemporáneo. Y es así como vuelve a reunir Gustavo Adolfo Bécquer parte de su obra. Su obra fue muy extensa, pero por este accidente que les menciono, solamente se rescataron alrededor de 72 rimas, 72 poesías, otras 5 que se duda entre si son en verdad de Bécquer o no son de él, y las leyendas y algunas de las cartas desde la celda. La vida amorosa, en el periodo en el que se desarrolla la vida de Gustavo Adolfo Bécquer es el romanticismo, pero el romanticismo no era nada más una forma de escribir, el romanticismo era una forma de vida. El artista romántico no creaba de manera romántica, él era romántico. Tuvo muchos amoríos que son los que le inspiraron para escribir sus poesías. Se habla de Julia Espín, una cantante de ópera que obviamente esperaba un mejor futuro con alguien de mayor dinero, no con un poeta que se moría de hambre en ese momento. Se menciona también a Elisa Guillén, pero son personas que se mencionan. Con quien en verdad estuvo casado fue con Casta Esteban. Fue un matrimonio muy infeliz y lleno de infidelidades. Pero la verdad es que Bécquer, más que estar enamorado de una persona, estaba enamorado del amor. Eso se nota en una de sus rimas que dice: ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Ya en 1863, muy enfermo de tuberculosis, tiene la desgracia de perder a su hermano Aureliano. Algunos dicen que la tuberculosis lo llevó a la tumba, algunos otros dicen que fue la tristeza. Yo pienso que ambas cosas colaboraron para hacer que Gustavo Adolfo Bécquer se adelantara al viaje. Hay un detalle importante, que es casi una predicción que hace. Él le dice a uno de sus amigos: por favor, esto que rescaté de mis rimas y leyendas, públicalo. Yo sé que van a ser más valoradas cuando esté muerto que en este momento. Y se cumplió. Ese ha sido el destino no solo de Bécquer, sino de muchos artistas. Morir en la miseria, pero dejar una herencia para todo el mundo, para toda la humanidad. Y pues no se despeguen, ya regresamos, vamos a un pequeño corte y regresamos con más de la Bohemia de la Palabra. La miro pasar, mis ojos se llenan de su figura y ella parece ignorar lo que provoca en mí su hermosura. Ya estamos de regreso aquí en la Bohemia de la Palabra con el último segmento
del programa que se llama Crónicas del Asfalto y el GIS. Las canciones lo había hecho desde el programa pasado, pero quiero reiterarlo en esta ocasión. La mayoría son de mi autoría. Hay algunas que son de mi gran amigo Arturo Tello, a quien apodamos el Chato, y también por ahí hay una de su tío, el gran músico Jaime Figueroa, de allá de La Paz, Baja California, al que también le mando un saludo y un agradecimiento por habernos dado ese gran tema para poderlo grabar. Bueno, aquí vamos a las crónicas del asfalto y el GIS. La crónica del día de hoy va a ser del asfalto. Vamos a hablar del barrio. Y en la anterior ocasión les había dicho que yo soy de barrio, casi como decía Cricri, soy un gato de barrio, de esos que andan maullando. Y pues en mi barrio, muy cercano al aeropuerto, existieron muchos personajes y he escrito sobre ellos. Aquí el día de hoy les voy a hablar de Paco, todo un personaje. Obviamente cambié el nombre, le pusimos aquí un Paco para evitar como decimos vulgarmente en México, balconear a nadie. Pero es un gran personaje que desgraciadamente ya falleció. Mis padres llegaron a esta colonia en el año 57, es decir, un año antes de que yo naciera. El sitio estaba bastante despoblado. Las calles sin pavimentar eran lúgubres páramos. El alumbrado público era prácticamente nulo y los cables, enormes tendederos, llevaban la energía eléctrica a los hogares. Estos parecían haber sido sembrados en aquella árida tierra por gigantes que arrojaron las semillas de manera despreocupada. En cada una de las futuras manzanas había 2 o 3 casas, esbozos de lo que sería la colonia. En el terreno que compró mi papá, había construido una vivienda con 4 cuartos. Uno funcionaría como recámara, otro como cocina, uno más como baño, y el restante, aunque no era de gran tamaño, sería la sala comedor. El resto del terreno había sido bardeado a una altura de 1,5 metros aproximadamente, más como delimitación que como protección. Con esa altura cualquiera podría brincarse, pero el dinero no había alcanzado para otras hileras de ladrillos. En ese ambiente un tanto desolador se inició la vida de la colonia y la mía. Casi enfrente de nuestra casa se fincó un pequeño edificio de 2 plantas con 4 departamentos y 2 accesorias. Aquella vecindad tenía una puerta pequeña de metal en forma de arco, flanqueada por las cortinas metálicas de las accesorias. Daba la impresión de una cara que miraba sorprendida el lugar en el que había sido construida. A una de ellas llegó un personaje que, aunque no vivía ahí, formó parte del paisaje. Paco y su peluquería Mónaco. Cortina con los 3 colores que caracterizan al gremio: azul, blanco y rojo. Caramelo eléctrico gigante que hipnotizaba al transeúnte. Dentro 3 sillones cómodos, dispuestos a recibir a la clientela con los brazos abiertos. Espejos en las 3 paredes restantes que hacían que el local luciera mucho más grande de lo que en realidad era. Se respiraba limpieza en medio de aquel lodazal. La entrada estaba cubierta por un ventanal amplio que todos los días era limpiado religiosamente por el propietario. Todos los muebles habían sido adquiridos nuevos, lucían majestuosos en aquel ambiente triste. Paco era un hombre joven cuando llegó al barrio. Vestía a la manera de la época, traje con saco y corbata. El saco pasaba a refugiarse en una pequeña bodega que tenía al fondo del negocio y le cedía el paso a la blanquísima filipina de manga corta. El cabello negro envaselinado terminaba en un pequeño copete que, sin llegar a los niveles de los rocanroleros, sí ofrecía un respetable volumen.
bigote pequeño perfectamente recortado, barba partida que hacía de nuestro Fígaro un tipo atractivo. Aquel don Juan de barrio conquistó en más de una ocasión el corazón de alguna fémina, soltera, viuda o divorciada, porque a Paco no le gustaba meterse en problemas con maridos celosos, aunque tal vez en alguna ocasión la mujer ya tenía marido, pero nunca se escuchó de algún escándalo. Su voz tenía ese acento cantadito característico del peladito chilango. Parecía sacado de alguna de las películas de Pepe el Toro, un tono que conservó hasta el día de su muerte. Paco era selectivo con su clientela. Su tarifa, nada barata, actuaba como un primer filtro. Sin embargo, siempre había quien deseaba darse el lujo de un buen corte para ir en pos de su Dulcinea. Si el individuo se notaba sucio, Paco buscaba la forma de no aceptarlo. Hábilmente le decía: joven, para brindarle un mejor servicio, sería recomendable que fuera a darse un baño para que su cabello limpio se pueda trabajar mejor y se tengan mejores resultados. El individuo en cuestión salía del local, en ocasiones apenado y en otras con la firme idea de hacer lo que le había recomendado el ilustre rapabarbas. No faltaba el que saliera del negocio indignado, lanzando algún insulto a nuestro barbero. Paco lo miraba alejarse con la cara de fuchi para después exclamar: mugroso, que vayan y se bañen primero. Así era nuestro personaje, así que uno debería sentirse honrado de contarse entre su clientela, ya que era muy selectivo. Paco fue durante su juventud un asiduo cliente de los cabarets. Le gustaba tomar algunas copas de brandy y bailar con las chicas de salón, damitas que ofrecían sus bailes por dinero o por una propina. Fue en uno de ellos que conoció a una bella paisana suya, hermosa mujer jalisciense, alta, frondosa, como son las mujeres de aquellos lugares. Intentó convencer a la bella tapatía de ir a un lugar más tranquilo para entregarse a los placeres, pero invariablemente la invitación fue rechazada. La dama solo bailaba. Algunas otras chicas llegaban a acuerdos económicos con los parroquianos y aceptaban acompañarlos a algún hotel de paso de los que abundaban por la zona. Irene no. Cuando por enésima vez su propuesta no fue aceptada, Paco entendió que si quería algo más con Irene, tendría que hacer una propuesta más formal. Flechado por Cupido, retiró a aquella hija de Venus de aquel insano ambiente e hizo pie de casa con ella, después de firmar las respectivas actas de matrimonio. Producto de esta unión vinieron al mundo dos hermosas niñas, muy parecidas a la madre, piel blanca, cabellos rubios, ojos grandes, claros y cuerpos dignos de la mano de Fidias. La colonia creció y se fue poblando poco a poco. También nosotros crecimos. Ahora en la peluquería había un pequeño refrigerador con botellas de agua y refrescos en envase de vidrio, obsequiados o vendidos a criterio del propietario. Paco cortó mi cabello en los primeros años de mi vida debido a la cercanía. Cuando nuestra colonia empezó a poblarse, vino con ello la competencia y entonces mi papá me llevaba con otro peluquero, menos experimentado, menos amable, pero más barato. Mi cabello enfrentó los embates de la máquina para quedar más corto y con un ridículo copetito menos poblado que el bigote de Paco. Volví a ser cliente de mi querido peluquero hasta que empecé a trabajar. Ya podía pagarme mi propio corte. Para ese entonces ya hasta me arreglaba la barba. Una de sus hijas aprendió a cortar el cabello igual que su padre. En ocasiones lo auxiliaba en el trabajo. Heredó de él el arte de las tijeras, el trato afable y, oh no, también el sonsonete. En más de una ocasión fui atendido por ella, siempre bajo la supervisión de su padre, muy preocupado por la satisfacción de los clientes. No era necesario indicarle cómo arreglarme. Paco se encargaba de eso. Me encantaba que aquella damita me atendiera, aunque su destreza no era la misma de su padre. El admirar aquel bello rostro mientras era atendido valía la pena de alguna que otra imperfección en el trabajo. Años más tarde, reviviendo escenas del ayer, volvió a cortar el cabello de un bebé, solo que ahora se trataba de mi hijo menor,
Ahora ya requería de anteojos para mejorar su trabajo y su mano había perdido la firmeza del pasado, pero seguía teniendo el trato adecuado para atender a las criaturas pequeñas con su consabida tonadita. Un día la cortina de la peluquería Mónaco no se abrió. Siguió cerrada durante toda la semana. No sé en qué momento sus deudos sacaron sus sillones y otras pertenencias, pero lo cierto es que nuestro paisaje había perdido un elemento importantísimo. Ya no veríamos la sonrisa amplia, franca de aquel personaje querido por tantos. Su local fue rentado en varias ocasiones y al parecer ningún negocio podía sentarse en el lugar. Tal parecía que la imagen de Paco seguía presente y reclamaba su territorio, hasta que por fin un expendio de venta de pollo logró echar raíces por algún tiempo. Lleva ya varios años ocupando el espacio que alguna vez fue la peluquería de clase Mónaco. Al llegar a mi casa, invariablemente volteo hacia la vieja construcción y me parece ver los letreros: distíngase, corte de pelo a navaja, cortes americanos y europeos, el caramelo girando y la figura bonachona de Paco sonriendo y despidiéndose de mí con la mano en alto. Todos los relatos que escribo van con una doble intención. La primera, que las personas que son contemporáneas mías recuerden que hay algo de nostalgia. Yo creo que muchos de ustedes se acuerdan de esas viejas peluquerías que ahora ya han ido cediendo poco a poco el paso a las barberías, y para que los jóvenes que no les tocó vivir esa romántica época, pues ahora conozcan, aunque sea por medio de mis palabras, un retrato en blanco y negro del México que se nos fue. Pues ya estamos por despedirnos. Nos escuchamos la próxima semana. Tenemos una cita, no se les olvide, 5 de la tarde, aquí en la Bohemia de la Palabra. Muy buena tarde, hasta la próxima. Siempre por Vive Radio. Nos escuchamos